Bienvenidos a las Fairlands, unas tierras muy prósperas para su época. Este universo ambientado a principios del siglo XX mezcla el avance tecnológico con también un poco de ayuda de algunos elementos mágicos. Nuestra aventura se ubica en New Fair, la ciudad que es el epicentro de estas Fairlands. Nuestro equipo se encuentra viajando en una carreta por una calle empedrada. A sus costados pueden ver edificios de ladrillo a la vista y una niebla perpetua que cubre gran parte de este vecindario. Cuando nos ubicamos dentro de la carreta, nos encontramos con estos 4 personajes muy peculiares. Cada uno de ellos con sus características propias, pero muchos los verían en la calle y pensarían, ¿qué corno hacen todos estos juntos? Angélica, vos en tus manos tenés una carta. Una carta que te dio tu Lightkeeper, Margot Waters. Y vos la mirás, la lees, la revisás, porque ella les acaba de encomendar una misión. Al lado tuyo tenés a tus compañeros. Yo me considero sanadora. Lo que no tengo en formación académica lo compenso con experiencia. Desde muy chica siento una conexión con los espíritus y con el más allá. Y estoy tratando de encontrar una forma de usarlos a mi favor. Soy bastante buena entrando y saliendo de lugares desapercibida. Puedo seguir la huella y pista de cualquier persona sin perder su esencia. Bueno, tenemos ahora cuando lleguemos a la universidad, entonces tenemos que hablar con Bárbara Hollow. Tengo entendido que debería ser fácil encontrarla porque no hay ningún estudiante si las clases están suspendidas por hoy. Así que nos está esperando ahí, por suerte. Pueden ver por la ventana de la carreta cómo el cielo se tiñe un anaranjado. Están cerca del atardecer. Pero bueno, calculan que a medida que van llegando a la universidad y entrevistan a la directora, seguramente anochezca muy pronto. Estamos andando en la carreta. Ahí la agarré. Ok. La verdad que bastante emoción. Yo siempre, la verdad que siempre quise la universidad de noche. Bueno, que yo no estudié ni nada, pero nada, yo siempre quería ir a explorar, qué sé yo, y nada, Hilario jugaba siempre. ¿Vieron cómo es él? Yo lo que sé es que siempre está lleno de snobs, elitistas. No es un lugar que me agrade mucho ir, pero si está vacío. Sí, a mí tampoco me interesó mucho ir. Nunca lo necesité tampoco para aprender. Siento que es medio... No sé si me gusta mucho el hecho de que esté vacía. Porque no creo que esté vacía. De verdad. Pues es que está... ¿Qué? Si es que está el fantasma de agronomía. Puede ser. Puede ser que esté Si todo ven vacío. un hombre con un sombrero de copa, corran. Ok. Es letal. Me lo anoto. Hombre sombrero de copa. Canonizando el fantasma de agronomía. Angélica mira por la ventana y es 1915. Todos los hombres con un sombrero de copa. Yo me quito el mío. No, pero un hombre con sombrero de copa adentro. Claro. Dicen que me parece más que nada como por los jardines y por la biblioteca. Es de mala Bueno. suerte que tenga sombrero de copa adentro. Y es, no sé si es mala suerte, pero mala educación. Supongo que los que van a la universidad se preocupan de la educación. Fair enough. Hablando de los jardines, quizás es relevante. Uno de los desaparecidos es el jardinero. Jardinero del campo. Sí, Del campus, perdón. sí. Ok. Del campo. Era paisano. ¿Qué tendrán que ver un nadador, un estudiante de periodismo y el jardinero del campus? ¿Qué pasa si el nadador y la periodista estaban en el jardín y los agarró el otro? Suena como algo como estar en el mismo lugar. No, quizás es que estaban en un lugar y justo ahí desaparecieron o tienen conexiones personales, pero de momento son particulares. Pero creemos que va a ser algo tan sencillo como cosas personales que los hayan encontrado teniendo una morir. Yo creo que sí en nuestra experiencia, no, nunca. Nunca es nada sencillo. Nunca. No. Por ahí todos sacaron el mismo libro de la biblioteca o una cosa así.
Chicos, mi única referencia para esto son las novelas que leo, ¿ok? Estás queriendo que sea un fantasma y, repito, nuestra experiencia probablemente no sea. Ya tenemos la teoría del fantasma, un triángulo amoroso, no sabemos en qué orden. ¿Y qué más? Era un amorío y el jardinero que los pescó. Sí. Ah, eso. También. Podría ser un triángulo amoroso, pero Con un fantasma. con un fantasma, con sombrero de copa. Por eso pagaría para ver. Escuchan como un latigazo y ven como la carreta empieza a avanzar un poco más rápido. Empiezan a sentir como el empedrado debajo de sus asientos y al cabo de más o menos de 5 minutos llegan como, digamos, como a uno de los límites de la ciudad, casi al borde, muy cerca, más cerca de lo que sería ya el campo. Y en uno de estos pequeños como suburbios, ¿no? Estos pequeños vecindarios que están rodeando la ciudad, no es como de Varnish, esos distritos donde están llenos de vida. Acá hay una vida un poco más tranquila, generalmente las universidades y los claustros están más lejos de lo que es el centro. Y al bajar pueden ver como literalmente está en medio de un vecindario. Alrededor de la universidad hay casas y pueden ver un gran edificio con columnas, bien al estilo romano. Y justo en medio de la escalinata que da justamente a la entrada de la universidad, pueden ver una mujer un poco bajita, regordeta, que tiene como un rodete arriba en la cabeza, muy como... Miren esa gente que se le nota muy severa en su... No solo en su personalidad ya de por sí, sino también en su aspecto y cómo se arregla. Tiene una pollera de tubo que llega al piso y una blusa con algunos como acá vericuetos adelante. Tiene como unos guantes que le cubren las dos manos, como que está muy elegante. Pueden ver un par de estudiantes que llegan a la universidad, ven un cartel en particular y se van, como que evidentemente venían a rendir o venían a tener una clase o a estudiar y no se les permite el acceso. Y cuando los ve bajar de la carreta pueden ver esta mujer que calculan que es Bárbara, levanta la mano como para que se acerquen a ella. Bajan, ella se quita un guante. Encantada. Un gusto. Un gusto. Un placer. Un gusto. Mi nombre es Bárbara Hollow. Yo soy la directora de la Universidad de Ashford. Ustedes son los enviados de Margo. Beatriz, un gusto. Un gusto, Beatriz. Imagino que como que mira hacia los costados y se los lleva como a un lugar un poco más distanciado de donde están nuestros par de alumnos que están dando vueltas. Imagino que ustedes se imaginarán por qué yo pedí la ayuda de Margo. Si bien no tengo ninguna certeza al respecto, antes de involucrar a la periferia en este asunto, me gustaría que le echen un vistazo. Quizás no es nada, quizás soy solo yo que imagino cosas, pero estimo que, dado lo que está sucediendo en la ciudad y obviamente el rol de Candela Obscura en esto, nada, me gustaría que investiguen un poco al respecto. Margo me dijo que ustedes ya tienen un poco de experiencia y imagino que este caso no se les va a escapar. Por supuesto, siempre es mejor prevenir que lamentar. Por supuesto. ¿Hay algo que ustedes quieran saber antes de entrar? Yo me aseguré de cerrar el claustro y que lo tengan 100% disponible para ustedes. Yo vivo en la casa contigua. Cualquier cosa que necesiten, obviamente, me pueden venir a ver. Pero estimo que, bueno, dado que el claustro está vacío, tienen todo a su disposición. Yo no tengo nada para ocultar. Y de hecho, les da a quien la reciba unas llaves. Te las da. Eso es una llave de ingreso al edificio, otra llave que da ingreso al parque y otra llave que da ingreso a la cafetería. Esos son los principales accesos a los sectores más grandes del edificio. El parque está situado en el medio de la universidad, esto como si fuera una especie de cuadrado y en el medio está el parque. Y la cafetería está en lo que sería el fondo del pasillo, el pasillo principal derecho. Hay dos pasillos principales, ustedes entran al foyer y hay dos pasillos, a la izquierda y a la derecha del foyer. A la izquierda está el aula magna y los principales clubes y al final del pasillo está la cafetería. Dentro de la cafetería está lo que sería el despacho del jardinero, el lugar donde guardaba sus cosas y bueno, nada, mantenía
todos sus asuntos ahí adentro, lo que fuere. Tenemos un problema con esa puerta, no la podemos abrir bajo ningún medio. Está como muy cerrada y nada, me imagino que quizás ustedes tienen los medios para poder abrirlo de alguna manera. Pregunta, y disculpe que le interrumpa. Sí. ¿La puerta se podía abrir previa estando el jardinero o después de su desaparición? No, él abría su puerta habitualmente. Él tenía sus llaves, pero no las encontramos por ningún lado. Y dicen que no se puede abrir porque no la quieren tirar abajo o la forcejearon porque no hay llaves. Créeme, querida, le intenté tirar abajo. Ok, No pudimos. supuse. Luego, eso sería por el pasillo izquierdo. En el pasillo derecho del foyer tenemos las aulas, la gran cantidad de aulas, la biblioteca principal y está también mi despacho, que está abierto si lo necesitan investigar por algún motivo. Y al fondo está el vestuario, que da a la pileta de natación olímpica. Nosotros tenemos un equipo de natación muy prominente en la zona. Como se habrán enterado, nuestra estrella, Alex, es uno de los desaparecidos. Por cierto, les hablé de los clubes. No puedo olvidarme de contarles que nuestra muchacha desaparecida pertenecía al grupo de redacción. Era la jefa de redacción, una aspirante a periodista, Linda Fuentes. Así que me imagino también que quizás uno de los clubes que les podría llegar a interesar revisar es el club de redacción. Y bueno, eso es básicamente el diagrama. El acceso al patio se puede hacer desde el foyer o desde los costados, enfrente de la biblioteca y enfrente de los clubes. Y bueno, esa es la información en general, a menos que tengan alguna pregunta al respecto. Tengo varias, pero no sé si usted maneja esa información por igual. ¿Hace cuánto desapareció cada uno? ¿Tienen tiempo de desaparecidos aproximado? Fue simultáneo, fue ayer a la noche. La familia de Linda fue la primera que se acercó y nosotros empezamos a investigar y no encontramos ni al jardinero ni a Alex. Y ahí nos empezamos a preocupar. Llamamos a las familias, nadie sabía nada. Y ya cuando llegó la tarde yo tuve que hablar con Margo antes de reportar esto a la policía. Las familias están siendo muy pacientes, pero no sé por cuánto tiempo pueda sostener esto. Sí. No quiero que venga una conmoción, no quiero que la universidad se manche con estas desapariciones. ¿Sabemos quiénes fueron las últimas personas que vieron a cada uno de estos estudiantes y gente? En particular, sí. Yo entrevisté a algunos miembros del club de redacción, los compañeros de Alex, o miembros también del claustro, pero todos me dieron como una información bastante como vaga y como nada, como que no fue para nada llamativa. Obviamente los vieron pasar su día. Alex estaba entrenando, Linda estaba en la redacción, Ginés estaba en el parque y de repente no los vieron más. Nadie fue un testigo muy viable. Basta, mientras ella está hablando y narrando, yo quiero hacer un análisis de ella como persona, es decir, verla, si está tranquila, si se nota preocupada, cómo está. Más o menos tiré de instinto. Primer rol. ¡Uy! Primer rol de la noche. Voy a generar dado. Let's Vamos. go. Serían 5 o 6. Con. Con Hope. Bueno, ganás un Hope. Es una persona, como dije, muy estricta y muy cuidada en cómo se muestra. Entonces no puedes ver mucho más allá. ¿Se la nota tranquila? Ok. Consulta, Bárbara. Sí, ¿Esta gente era gente querida? Me parece raro como que digan, no sé, la última vez que lo vi fue en la cursada, nadie... Que recién la familia se haya preocupado porque no estaba. Era gente bastante querida, ¿sí? Pero eran... Ninguno era como popular entre la gente. Alex era muy popular, de Muy hecho. popular. Y Linda también, imagínate que era la directora de la redacción. Ujú. Ginés es un jardinero que tenemos hace no mucho en la universidad. ¿Hace cuántos? No mucho. Y un par de meses, nuestro viejo jardinero murió, entonces tuvimos que reemplazarlo. Y Ginés se mostró muy hábil con las plantas y cómo mantuvo todo el parque hasta ahora. Y la verdad que estábamos muy contentos con su labor. Uno no llega a esas posiciones de popularidad o poder, en este caso, sin hacer uno que otro enemigo. ¿Sabes si han tenido algún caso de confrontamiento, peleas o discusiones en el campus con alguien? No que yo sepa en particular. El único testimonio que fue por ahí un poco extraño fue el de Amelia. Amelia es la novia de Alex.
La novia de Alex dijo en particular que Linda siempre le pareció sospechosa, que una vez la encontró deambulando por las noches en la universidad. El resto no brindó un testimonio que pueda sostener lo que me dijo ella, Ok. pero bueno, quién sabe. Vio cómo son los jóvenes. Sí. Ah, sí. Y tengo una pregunta, pero es un poco difícil de hacerla sin que me considere como un payaso. Pero, ¿hay alguna leyenda particular de aquí de la universidad, del campus? ¿Alguna historia de fantasmas, criaturas o something? Hay un poco de historia en la universidad, sí. No voy a decir de fantasmas, Ok. pero sí hay una historia como desde su fundación. Nuestro lema, y le señala al lema de la universidad, que es Per obscura ad lucem, significa detrás de la oscuridad hay luz. Esto tiene que ver porque el fundador de nuestra universidad, Simon Ashford, fue un hombre que la verdad tuvo una muy mala reputación, pero dicen que un día tuvo una aparición por las noches y le dijo que tenía que invertir su dinero en el bien o que le iba a llegar la muerte pronto. Y entonces eso hizo que fundara esta universidad en un terreno que era de su familia. Y bueno, he aquí, después de varios años. Más o menos ya casi 100 años en la universidad. Por supuesto, Simón falleció. ¿Sabemos qué se le apareció? ¿Qué dice la leyenda? Solo eso. No hay Un no ente. es mucho más, claro, no hay mucha más información. Pero ya les digo, era un hombre que tenía mucha afinidad con el alcohol. Entonces, nada, no era un relato muy creíble. Pero bueno, al menos creó y fundó esta universidad. Así que Y en base a por lo eso hay menos que- algo bueno salió de todo eso. ¿Algo más? Está toda la universidad desocupada, no hay ningún miembro de la... Nadie. Perfecto. Excelente. ¿Ok? Bueno, de momento eso sería todo. Cualquier cosa usted nos dijo está acá al lado. Sí, por supuesto. Perfecto. Que tengan unas buenas noches y espero que sea fructífera. Muchas Esperemos. gracias. Hasta luego. Se da vuelta. Pueden ver cuando bajan las escalinatas como que mira hacia atrás, como que mira a la universidad. ¿Alguien que me haga una tirada distinta, porfa? Yo tengo más 2. Vamos, Beatriz. Son 11, 12, 13, 14, 15, 16 con Fear. Gana un punto de fear. La podés ver angustiada, preocupada, sobre todo cuando se pone a observar el edificio. Como que evidentemente teme que algo malo haya sucedido en la universidad y que, bueno, eventualmente la afecte directamente. O sea, se la nota realmente preocupada. Sí, pero es una preocupación como... No sospechoso. No, pero no es desde un lado de tipo de que ama esa universidad y no quiere que nadie salga lastimado, sino por un tema de se me va a venir un lío. si Es pasa mucho algo. para verlo en su mirada, pero sí te puedo decir que está preocupada y que Ok, se la nota consternada, digamos, por la situación. bueno. Cuando ya tiene tiempo que no se escucha, caminando que no se escuche, opiniones sobre nuestra querida directora. Bárbara me parece demasiado ignorante. Se nota que es una persona que está ocultando algo. Antipática. La verdad, no expresó ningún tipo de preocupación por las personas que habían desaparecido. Esa mujer no está interesada en encontrar a estas personas. Me parece que está más preocupada por que no se manche la escuela. El problema también es que la desaparición es muy reciente, en un día, y también puede que piense que lo que ustedes decían fue una aventura, o desaparecieron, o están por ahí dormidos, los tres abrazaditos. Es raro lo del jardinero. Sí. Sí. Yo Me diría preocupa esa que puerta. me gustaría ir a ver esa puerta. Ujú. Sí. Es Sí. mi momento. Es mi momento. Haga lo suyo. Ok. Ingresan por la entrada principal. Hay como dos grandes puertas de robles gigantes que están abiertas para que ustedes puedan ingresar. Y se encuentran en el foyer, que es como este hall, como esta recepción de la universidad, bastante grande. Pueden ver que tiene como dos estatuas hacia los costados, que son de un hombre bajito, regordete, con mucha barba y pelado, que en una está como mirando hacia adelante, como con un sol en la mano, y abajo dice conocimiento. Y del otro lado pueden ver con un libro así grande y como él pensando, dice sabiduría, de un lado y del otro. Y pueden ver como un piso, que es tipo un tablero de ajedrez,
entre blanco y negro, que va desde una estatua hacia la otra. Al lado de cada estatua hay como si fuera una especie de pasillo, que también son arcos bastante grandes, puertas bastante grandes, que conecta con el resto de la universidad. Enfrente de ustedes pueden ver como una puerta vidriada que da a un parque, que está bastante bien iluminado ahora por el atardecer, pero que bueno, se imaginan que a la noche ya no va a tener tanta luz. Quiero ver si el piso está limpio, o sea, si fue limpiado recientemente o hay manchas o suciedad. Debemos ahora una tirada de instinto. Qué Mientras dark tanto que voy a me- gastar un punto de fear y me lo voy a reservar para después del Serían tiro. 8, 9. Que a todo esto, Fear. por si acaso. Lo regalo. Por si acaso, yo aclaro que estoy. O sea, ven que Alana está. Exacto. Tipo, nada, como que va pisando los diferentes azulejos y qué sé yo, y como fijándose, está como recontra en esa fantasía de Indiana Jones, ¿viste? Tipo como. Escuchan como un splash de agua, como que algo salpica y retumba como en los pasillos de la universidad, pero no ven que haya ninguna consecuencia de momento. Algo hay en la pileta. Hay que ir a investigarlo inmediatamente. ¿No será una distracción? Y no nos está distrayendo de nada en este momento, entonces. No se A puede propósito, vos no encontraste nada con lo que tiraste muy bajo. Empezás a ver el piso y no notas nada extraño. O sea, quizás alguien limpió el piso, pero porque lo limpian. ¿En qué dirección fue que nos dijo que está la piscina? Hacia la derecha. Y consejo que vayamos allá. Sí. Y saco el arma, porque se supone que no debería haber nadie aquí. Buena idea, voy a sacar los míos Phones. ¿No llegamos a escuchar entonces de qué dirección vino el splash? Puedes intentarlo. Sí, yo izquierda o derecha. ¿Quieres asistir? Sí. Bueno, gasta un hope y tiras un D6 extra. Beatriz. 14, 15, 16 con fear. Notas como que el eco, digamos, como el ruido, este retumbe que hay, viene más fuerte de la derecha que de la izquierda. Ok. ¡A la pileta! Sí. Entonces van a ir por el pasillo de la derecha. Sí. Cuando van caminando por el pasillo de la derecha, vos, que estuviste observando las estatuas, podés ver que hay dos estatuas más que están en el centro del parque. O sea, el parque es un cuadrado y en el centro hay dos estatuas que se están mirando de este sujeto, del director, de alguna manera. Para ver un poco más de cerca deberías acercarte. El silencio están es mirando. sepulcral. O sea, No más se allá del splash, no se escucha un alma acá adentro. Yo trato de ir lo más sigiloso posible, que no retumben los pasos. El tema es, ¿qué van a hacer como grupo? Vamos a ir a la ¿Van a ir pileta. derecho a la pileta? Yo. Estas dos estatuas. Hay dos estatuas, dos más. A mí me gustaría verlas. Sí, yo también. Yo lo que creo es que si algo cayó y hizo ruido, no va a esperar que analicemos las Puede ser una estatuas. Ok. Pero podemos analizar las estatuas. Si creen que puede No. tener algo que ver. Quizás esto es más urgente. A ver, o es algo urgente o es algo que ya nos quiere. Por ahí Bárbara se fue a tirar un chapuzón porque estaba muy estresada. O alguien está dejando un cuerpo. La universidad está De vacía. Bárbara. De Bárbara. Bueno, Bueno, entonces vamos rápido y Matar a los después vamos a tener tiempo para ver las estatuas sí. y para la A biblioteca si es que las estatuas no se mueven. A menos que encontremos un cuerpo en la mina. A menos que se muevan. Sí, la estatua se mueve. Podemos separarnos también. No, No. no. Yo voy a la pileta. Listo. ¿Van a ir sigilosamente o van a ir...? Sigilosamente. Sí. Bien, perfecto. Todos me hacen una tirada de finés, por favor. La dificultad, en todo caso, para que sepan, es 10. Es muy baja, Ok, bien. pero bueno. Vamos a ver cómo tiraron. Es finés. Es finés. Puedo decir, porque saqué 9 con fear, puedo decir que la razón por la cual me iba a dejar de ser sigilosa es porque me iba a tropezar y usar mi experiencia manotazo de Cuando dado. te estás cayendo decís, ¡oh, opa! Como que me agarro de... Perfecto. Oh. Gastás un hope Sí. y utilizaste experiencia y cuando Beatriz va caminando se tropieza con el vestido, agarra y logra
quedar bien. Entonces con 10 con Fear llegan a un punto de Fear, o no, 11, perdón. Angélica, 14 con Hope, así ya me ganas un punto de Hope. Angélica, sin ningún problema, asistís a Beatriz que casi se cae. 16. Perfecto. Con Fear, gana otro punto de Fear. Perfecto. Claramente el personaje stealthy tiene que sacar 5 con Hope en este momento. Oh, no. Ok. Y cuando ustedes van todos, de repente escuchan... Asistir mm, con mi... se cae al piso. Cuando caes al piso y caes como... y empiezas a ver como estás más a la altura del piso, te voy a dar una oportunidad. Vamos a ver cómo sale de acuerdo a los dados. Haceme una tirada de instinto, por favor. Ok, eso es instinto. Eso es un 14 con Fear. Puedes ver que el agua... A ver, hay gotas de agua, como en el piso en general, ¿no? Podrías jurar que vibran. Muy... como... imperceptivamente. Imagínate que tenés que fijarte en la gota, pero es como que hacen... como si estuvieran vivas. Ok. ¿Estás bien? Te trato de levantar con poca fuerza. Sí, tengan cuidado. Parece que no puso ningún cartel, pero está todo mojado el piso. Y sí creo que deberíamos ir a la pileta, porque el agua está como... está vibrando. What? El agua del piso. O sea, como Y si... quizás porque te acabas de caer, quizás Me retumba por el eco. Me tiro al piso y me pongo a verle el agua también. No. ¿Querés ver Sigue- las gotas? ¿Sigue vibrando? Perfecto, haceme una tirada de voz distinta. 17 con Hope. Bueno, nice, ganás un hop, pero fue más alto con 14. Con un 17 vos te acercás, podrías ver también como las pequeñas gotitas y que hay como restos de agua. Tiene como un brillo muy tenue de color plateado. Como que no es 100% transparente esa agua que está en el piso. Hay mercurio en el piso. Cuando dice eso, puedo acercarme y tratar de ver qué es y usar mi conocimiento de botigaria y herbalista y de todo eso para ver si es de mercurio, si es algo metal, o si simplemente es algo raro. Perfecto, sí. Hacelo con ventaja. 16, 17. Con. No, Fear. ¿Ese es tu fear? Ese es mi Fear. Que el verde Gracias. sea el Fear me parece incorrecto. Me están refuleando. Estoy lleno de fear. Bueno, Cuando te acercás, ¿tocas esas gotas? ya aprendí, no. Ok, claro. Cuestión que vos te acercás, las empezás a ver. Jurarías que eso no es ningún elemento de la tabla periódica. ¿Tuviste ya contacto con el bleed en general? Si bien no es bleed propiamente dicho, no está tipo en su estado puro, hay como restos de bleed en el agua. Oh. A la pileta. Espero que ustedes sepan nadar. Van, no muy sigilosos, al ruido que hizo su compañera, pero van en dirección al vestuario primero. Cuando llegan al vestuario pueden ver que es un vestuario bastante lindo, todo con distintos lockers de madera y lugares donde la gente puede sentarse, bancos. Pueden ver más hacia el fondo de la entrada como un sector de duchas. Y hacia la izquierda pueden ver como dice natatorio, en una puerta dobles que está ahora de momento cerrada. ¿Qué quieren ir a ver primero? Me gustaría, tipo, ver, como concentrándome en el aire, si veo algo raro. ¿Dónde? En el aire. vestuario. ¿Estamos en el vestuario En ya? el éter, sí. ¿Pero dónde? En el vestuario. Tipo, mirar como el aire a ver si veo algo que me llame la Algo atención. espectral Quizá, dando vuelta maybe. tal vez. Muy bien, haceme una tirada de instinto, por favor. Es la pega instinto. La pibe instinto. ¿Qué? Para algo usted. No veo nada. 6, 7, 8 con Fear. Voy a gastar un punto de fear cuando lo estás haciendo. Lovely. Vos empiezas a ver y empiezas... O sea, notas cuando te acercas al sector de duchas como hay como vapor, pero no hay agua corriendo. Como que algo raro extraño hay. Y puedes ver como este vapor
sale por las rendijas de la puerta del natatorio y empieza como a invadir, digamos, la zona donde están. Necesito que me hagas una tirada de reacción Ok, ¿cómo de era eso? instinto. ¿Cómo era eso? No suma... No, tirás los 2 dados, pero no suba ni hop ni fear. Good. 6, 7, 8. Bien. Generalmente vos serías más precavida al respecto, pero vas caminando lo más campante y aspirás esto. Y empezás a sentir como tos, y empezás a sentir como te empieza a quemar la garganta y hacia abajo. Y vas a marcar un punto de estrés cuando empezás a sentir como si te hirvieran los pulmones. Vas a tomar 2 puntos de daño físico. Ok. ¿Tienes Ok. asma? ¡No respire! Voy a agarrar como de mi... Tengo como varias como vendajes. Voy a darnos a todos como para atarnos, para taparnos a ¿Quién modo está más mascarilla. cerca de la puerta del natatorio? Voy a gastar un punto de fear y vos empezás a escuchar como... Como si fuera un coro que está ensayando en la zona, pero solo vos lo escuchas. Haceme una tirada de reacción de presencia. Mi favorito. 7. Favorito. Vas caminando, pueden Ojo. ver como No. Emmet se da vuelta y va caminando derecho a la puerta del natatorio y como inconscientemente la está intentando abrir. Estás como en trance y como no la puede abrir empieza a pegarse la cabeza contra la puerta. Necesito que me hagas otra tirada de reacción de presencia. No tengo mucho. Sería 11, 10 con Hope. No, es razón. 10. Primero tomás 10 puntos de daño físico cuando empiezan a ver como de a poco se le va abriendo la cabeza. Voy a tratar de agarrarlo y tirarlo para atrás. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tratar de tirando todos para atrás? Sí. Muy bien, perfecto. Y claramente la primera persona que cae hipnotizada es el chabón que nos lleva como 2 veces el tamaño en masa corporal. Cool. Oh. ¿Sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Lo que voy a hacer, yo voy a usar un ataque con mi látigo Perfecto. para agarrarlo y tirarlo para atrás. Ok, eso es un 16, 17. ¿Con? 17 con Fear para atacarlo a... Gana un fear, tu evasión es menos, te logra atacar, tira daño. Sí. No quiero dañarlo, quiero tirarlo para atrás. Ok, lo vas a tratar de hacer tipo lo más... Sí, no hice un Un latigazo, grapple. no fue un latigazo para Juepash, fue un latigazo de lo quiero agarrarlo Enlazar. por ahí de... Bueno, lo voy a permitir. y Lo tirarlo agarras, para lo tirás atrás. para atrás. Total, vos, esa es una habilidad que tiene tu lazo. Lo agarras, lo tirás para atrás. Es como que evitás que él se golpee de vuelta a la cabeza. Hacerte otra tirada de presencia. De reacción. 10 de presencia. Sí. 9 con Hope. Ese te tira con el látigo. Vos agarrás el látigo. Haceme una tirada de ataque. ¿A quién le va a pegar con el revólver? 7 más... Es 8. 7 más 1. Disparás en sentido de ella. Te pasa la bala por al lado. Y agarrás, tirás el lazo y vas corriendo de vuelta a la puerta. La agarrás. Haceme una tirada de presencia de vuelta. Amigo, ¿qué onda? Bro. 7. Chica, la tenés que sacar acá. Ok. Se golpea de vuelta la cabeza contra la puerta. Ok. Tomás 11 puntos de daño físico. Cuando ahora empieza como a sangrarle como el cachete, porque empieza a pegarle con el costado y pueden ver como que se empieza como a abrir. Me muero. A ver, voy a... Lo voy a tratar de agarrar y si que alguien me ayude a agarrarlo de última y si puedo voy a usar mi experiencia de médica de guerra lidiando con soldados heridos, histéricos, como que Con agarran, postraumático. claro, psicosis, como que tipo tratar lo voy a tratar de la misma forma que lo haría, tipo como agarrarlo para que no se dañe ni a él mismo ni a nosotras. Podés evitar que él se haga daño. Claro. Entonces, haceme una tirada, por favor, de conocimiento y sumale tu experiencia gastando un hope. Conocimiento, Aviso, esto va a ayudar a que no se lastime en la próxima ronda Sí, si falla no la tirada de agarrarlo. presencia. Ok. De presencia, sí. 18, conocimiento de... Espera, 18. 18, Dos, 20, 22. 22, excelente. Lo lográs agarrar de una manera la cabeza Con Hope. de evitar que se pegue. Con el hope ganas un hope y lo mantenés para atrás. Ah, Y lo podés ver como Emmet
se mantiene así y sigue como una especie como de convulsión o trance. Como tiraste con Hope o puede ir uno de tus compañeros. ¿Quién va? Yo, si tomo un estrés, puedo hacer un push con el látigo que fuerza a mis enemigos a saltar para atrás. Perfecto. Si yo lo hago veo como sobre la puerta, como el amagar a pegarle, pero sin pegarle esto, tomando un estrés yo, ¿lo puedo obligar a saltar y a alejarse de la puerta? Que retroceda como de distinto, sí. Sí. Mientras tanto, mientras Entonces, Angélica lo sostiene, quizás eso pueda llegar a ser fácil. voy a Marcando un hacer- estrés, te craqueas el látigo y como... Y pueden ver como Emmet se vuelve de vuelta para atrás. Emmet perdió completamente la cabeza. Creo que tenemos que abrir la puerta. Entonces Alana te va a responder, ¿pero qué pasa? ¿Se tira el agua y se ahoga? ¿Sabe nadar? O por ahí se quiere ahogar a propósito. Consulta. Vemos, tipo, la puerta esta. ¿Tiene visión del otro lado o no? No tiene tipo un vidrio. No tiene vidrio. Mi miedo es que, o sea, el vapor este que lo está haciendo ir pasa por debajo de la puerta. Hay que primero frenarlo a él y hacer algo para que no nos afecte este vapor. Tengo miedo de que nos agarre a nosotros el vapor y todos nos golpeemos la cabeza. Voy a gastar un punto de fear. Para matarnos. Escuchan desde afuera como un vidrio se rompe y se estalla. ¿De afuera del vestuario? De afuera del vestuario, en dirección al pasillo. No se llegó a poner como para taparse Ponese la voz si querés. Ok, Podemos decir que Digamos vos así. entre este momento vos lo agarrás y lo protegés así. ¿Lo vas a asistir? sí, lo voy a Listo. asistir. Gastá un punto de hope y vos Sí. tirame una tirada de reacción de presencia con un D6 extra. O si querés lo tirás vos, Angélica, elijan ustedes. Critical. Bueno, el D6. Gracias. Igual sirvió, no importa. Pueden ver como de repente volvés y te ves a Angélica encima, a ella con el látigo y volvés como a vos mismo. No recuerdo nada. Solo sé que me desperté siendo abrazado por una persona y otra con un látigo diciéndome que le disparé. Por suerte, Emmet volvió a entrar en razón. Tardó más de lo que me hubiese gustado. Yo pensé que tenía una mente más fuerte. El grito viene directamente desde el ingreso al vestuario donde ustedes entraron desde el pasillo. Cuando se acercan pueden ver que hay como una especie de rajuño en la puerta. Parece como de un animal que tiene como, pueden ver 3 o 4 líneas muy marcadas, como que arrancaron la madera. Cuando empiezan a ver desde el pasillo, pueden ver como un rastro de agua, como algo como que parece como algo que está mojado, sale corriendo en dirección a donde ustedes vinieron. Yo voy a correr para ese lado. Bien, ¿ustedes qué van a hacer? Ok. Beatriz sale No, corriendo. Con la daga en la mano. Beatriz sale corriendo con la daga en la mano y puedes ver como este bicho Sí. se mete, como vuelve a romper un vidrio. No, ya saber, porque es una sombra, está como medio oscuro, Ok. porque ya se hizo de noche y pueden ver que rompe el vidrio y se mete como en dirección al parque. Van corriendo y vienen hacia el costado, rápido, es una tirada de instinto. Vamos a ver si encontrás algo en particular. Son 15, 17 con Hope. Bien, perfecto. Cuando ves 17 con Hope, mirás hacia el costado y puedes ver como algo como que está como escondido detrás de una de las estatuas. Y escuchamos como que está haciendo como fuerza. Y se calla. No lo llegas a ver, ¿eh? Ok. Está como atrás de una de las estatuas. Ok. De las dos que están enfrentadas. En el pasto puedes ver como hay charcos como de agua donde este bicho circula. No los veo al bicho, escucho el sonido nomás. Sí. No escuchan nada viniendo del otro lado de la estatua. Ok. Como que se cayó, como que no se escuchó y se cayó. ¿Puedo usar mi habilidad Gifted Tracker? Ok, me puedo gastar any number of hope, me voy a gastar 2 Sí. para hacer 2 preguntas. Bien. La primera, ¿cuántos hay? Solamente por lo que persiguen, lo que vieron en las huellas y lo que salió corriendo y todo, solamente uno. Ok, y la segunda es, ¿qué están haciendo en este lugar? Vos podés ver como que es como un alma desatada en algún punto. Todo lo que hice fue medio como Salvaje. salvaje, Ok. desequilibrado. Ok, se está escondiendo. Ahora se está escondiendo de ustedes, evidentemente. Las estatuas. Pueden ver cómo son dos, que se miran una a la otra. Una está como más vívida, más como feliz, y otra está como un poco más introspectiva. Y pueden ver abajo como una dice Lux y otra dice Obscura. Y se están como enfrentadas. El bicho está detrás de la que dice Lux. ¡Matamos al bicho!
ver, ok. Él dijo que, escuchemos, que fue una canción lo que causó esto. Quizás Escucha la canción. puede ser algo que esté escuchando en una canción. Voy a acercar con el arma tipo en alto. Al bicho. ¿Te vas a sacar? Tipo, o sea, en como abierto, cosa de estar lejos, pero ¿Querés ver al bicho desde lejos? sí, quiero ver al... ¿Querés ir sigilosamente? Exactamente. Sí, Ok, asume la tirada de finés. 11 11. más, tienes 12 12. Con- Muy bien. con Hope. Cuando te acercas, ganas un punto de hope. Te acercas, vas ahí con tu arma lista y preparada para enfrentar. Está del otro lado. Y aparece como una especie como de... Lo primero que ves es como si fuera una especie de chorro de agua que te cae directamente en la cara. Te odio. Necesito que me hagas una reacción, por favor. Una tirada de reacción de agilidad. Porque siempre yo soy yo la que se manda estas cosas. 18. 17. 18 pasás, así que vas a tomar nada más que No, la... 17, porque tengo menos uno. Ah, pasas igual. La dificultad era 14. Tomás la mitad de daño. Tomás 7 puntos de daño físico. Cuando Oye. empezás a sentir como Voy a hacer una armadura. si fuera una especie como de ácido en la cara. Y empezás a sentir como este ácido, como que... Empiezas a sentir como tu mano empieza a hormiguear. Como que hay como una presencia extraña y vas a marcar también un punto de estrés. ¿Puedo dispararle a la que otorga lo ataca? Es como que algo tiró y se metió de vuelta para adentro, como que le reaccionó a ella acercándose. Ok. Voy a hacer una tirada, aguantame un segundito. Bien. Cuando sucede eso, escucha, como otro vidrio que se rompe y sale como en dirección contraria, como para hacia el otro lado de la universidad. ¿Puedo tratar de usar mi látigo para pegarle y para tratar de leerlo un poco? Bien, la dificultad va a ser un poco más elevada, porque Ok. sucedió todo esto, Sí. o sea, el monstruo este, bueno, lo que fuere, se percató de la presencia de Angélica, entonces ahí como que ya es que estés Sí. escondida, como que va a estar alerta, así que la dificultad va a ser más alta, pero puedes intentarlo, hacer una tirada de Increíble. ataque. Está alerta, pero Sí. vos no te vio, así que, Ok, eso es un así, antes me digas nada, la dificultad es 19. 20. Entonces, haces así, la tratás de agarrar, La Mujer Maravilla. y como que cuando rompe el vidrio, puedes ver como de las sombras, vos estás toda esa situación, ella aparece con el látigo y logra agarrar esta criatura del tobillo. Sí, y actually eso también le va a hacer Daño. pésimo, pero bueno. 6 puntos de daño físico. Perfecto. Tomando un solo punto de HP, agarra y lo tira. Lo primero que puedes ver es un pie humano que agarró de tu látigo, que ya tiene un color como gris, como entre gris y azul. Como vos que estás acostumbrada a ver cuerpos y todo ese tipo de cosas, no es común que tome este tinte azulado, Claro. pero sí parece como un cuerpo casi en descomposición, que lo agarra así, lo tira para atrás. Y pueden ver algo que en algún momento fue humano. Pueden ver cómo tiene toda esta piel como un color azul, gris, pero faltan como cachos de piel en distintos lugares. Está muy húmedo, como que tiene mucha agua en todo el cuerpo, el pelo y todo. El pelo le quedan como algunas mechas de un color rubio, como rizado. Pueden ver que tiene como ojos azules, pero penetrantes. Una boca que se abrió, como completamente abierta. Como... Y pueden ver como que le cuesta, como su existencia fue un accidente, como que le cuesta respirar y le cuesta mantenerse en pie y está completamente ansioso. Y pueden ver como en distintas partes del cuerpo tiene inscripta esta misma frase que les dijo la directora, que es del colegio, per obscura ad lucem. Escrito como si fuera
rasgado en la piel, ¿no? Como si hubiera agarrado un cuchillo con sus propias garras. Pueden ver cómo escupe también agua de la boca, sí, y los mira y se pone en posición de ataque, pero está agarrado por vos. Pregunta importante, porque nos olvidamos completamente. Pero nos hubieran dado una foto o una descripción de las personas que estamos buscando que están desaparecidas. En el cuaderno Yo estaba. esperaba que se lo pidieran al director y no lo hicieron, En el pero... cuaderno estaba. Hay carteles. Pero, ¿vos viste el cuaderno de qué? El De museo. la misión, el folder de la... Claro, es lo que dijo Elena. Yo esperaba que me los pidieran y yo se los iba a describir. Pero vamos a decir que sí, que estaban en el cuaderno. Muy posiblemente esta persona en vida haya sido Linda. Quiero usar Voice of Dread para... porque ya la estoy viendo, tipo, vi la situación. Para hablarle a Lucidios y decirle, tipo, por ahora te tenés que quedar acá. Bien, Y no perfecto. sé qué Es tipo una es. tirada. Un Spellcast Roll contra... Bien, perfecto. El tuyo es con knowledge, con conocimiento. Sí, lo que no sé... Bueno, lo veremos. Veremos el resultado. 21, 22. Perfecto. Está vulnerable. Marca un estrés y se hace Bien. temporalmente Perfecto. vulnerable. Marco un estrés. Y pueden ver cómo se calma un poco. Esto es como... Ok. Y los empieza a mirar. Cuando ven esto, se acercan, si querés vos, que no estabas tipo, en esta situación, vos te acercás a donde estaba toda esta situación sucediendo, ella agarrándolo, Beatriz viéndola, ella con el tema en la cara. Puedes ver como un pequeño montículo de tierra, como debajo de la estatua. Como se ve como si algo debajo de esta estatua estuviera enterrado. Saco la daga y trato de mover el montículo de tierra. Sí. Empezás a ver como, cuando empezás a mover, haceme una tirada de finés. Mientras tratás de como investigar un poco qué está sucediendo ahí. 14. Con un 14, sí, sin ningún problema, ganas un punto de hope. Empiezas a remover y empiezas a ver como si fuera una parte de un agujero mucho más grande. Como evidentemente como si algo bastante grande estuviera enterrado debajo de esta estatua. Guys, well, girls, trato de ir sacando. Hay como algo grande acá. Para poder ver lo que hay debajo, van a tener que mover la estatua. Tenemos un monstruo. Atemos al monstruo. Sí. El monstruo está agarrado, Pero por, está tipo. Ya está, no se puede está mover. agarrado No, por el está lazo con el y lazo, está sí. vulnerable. Ok. Atémoslo bien, porque está el tobillo con el lazo. Sí. Saco las esposas, se las lanzo. Ok, yo no me acerco. Yo me acerco. Le voy a esposar las manos al O sea, monstruo. Se le van a quebrar las manos. están así las manos. Sí. Y puedes ver como si fuera el metal, como de a poco se va hundiendo en la mano, pero como se queda quieto. Como... Se sale. No, sí, pone. ¿Pero dónde la vas a esposar? Son sus propias manos. Está así. ¿Pero Está vos podés así. correr? Pero pensé que todavía lo ibas a tener agarrada. Bueno, le esposo al. ¿A qué puedo esposarle? No, La estatua. Hay otra estatua que no sea la que tenemos que mover. sí, pero es muy difícil poner una esposa en una estatua. Ah, bueno, no. Es Sí, como... No, por ahí estaba. Por ahí como los que estaban adelante estaban así con la luz y le pones ahí la... Bueno, supongamos que en un brazo entra la esposa. Entonces está el bicho. Le esposo el coso, pero me la quedo mirando mientras hacen cosas y cualquier cosa voy. Yo quiero ver. Su piel es gris azul de una forma completamente innatural. Sí. O de. Ok, Sí. no es como que tipo cuando te ahogas y está como medio azulado. No, tipo. Y tiene la Sí, mandíbula que. sí podemos decir que parece asociado a eso. Claro, o está tipo arrugado. Pero Sí, es Bluda Bahía. es algo que está completamente corrompido. Claro, o sea, en un día esto no podría haber pasado normal. Pero por la foto que ustedes recibieron en el cuaderno, pueden ver como esa chica de pelo rubio ondulado, muy bonita, muy alta también, o sea, se lo ve bastante alto esta criatura. Y evidentemente puede ser o tomó el cuerpo de ella o es ella en un estado completamente antinatural. Ok. ¿Puedo? No, bueno, hagan lo suyo y después. ¿Qué olor de la cosa esa que está enterrada bajo la cosa esta? ¿Hay algún olor que proviene
de este sitio? O... Hazme una tira de instinto. No va a ser muy alto la dificultad. Iba a decir el DC. Va a ser 10. Yes. Justamente. 10 Más Uno, 11. 11. Con Hope. Bien, ganás un punto de Hope. Viene un olor completamente pútrido de debajo de la estatua. Creo que encontré un muerto. Creo que encontramos otro. Bueno. Ojalá estuviese un poco más muerto. ¿Es esto un momento de calma? De momento no está pasando nada. Ok. Voy a estar mirando a la... ¿Cómo se llama? Linda. Sí. Y como que mi mirada se va a ir para un costado. Y voy a usar camión. Bien, perfecto. Para intentar... Mi pregunta es tipo... ¿Qué le hizo esto a esta chica? Bien, Y perfecto. según lo que tire me... Te vas a intentar comunicar con los espíritus que hay acá. Sí. Sí. Quizás haya espíritus que te puedan dar una respuesta. 3. ¿Qué sentís? Es un sabor, olor o sensación relevante a la respuesta. Puedes sentir como arañazos como en todo el cuerpo. Se escucha como ruido de agua. Y de repente viene como este olor pútrido. Y hay un olor pútrido y olor a tierra removida de alguna manera. Mm, Eso es lo que sentís. Con el ok. tres. Horrible. Yo quiero usar mi látigo para tratar de ayudar como a Bien. hacer palanca Gastas con él. un hope, vos tirás una tirada de fuerza con el D6 de ventaja que te da Lena. ¡Upa! ¿Y el de 6? El de seis lo ¿tiro hacemos yo? sin gracia. Dale. La dificultad es 20, pero creo que llegamos. Sí, hay 22. 26. 26 con. Con Hope. Saco Ganas 12. un punto de hope. Sin ningún problema, lo pueden ver ahí ven, todo con la cara ensangrentada, corriendo la estatua. Y pueden ver como de ese costado está como abierto más el hoyo, no está como tapado 100%. La estatua está, cuando vos con un número tan alto, puedes ver como que es fácil de correr, como que la corrieron antes. Ok. De hecho, si te puedes ver adelante, está como movida. Y pueden ver un cuerpo debajo. Pareciera ser de quien fue en vida un hombre de unos 50 años. Cabello entrecano, flaco. Es bastante parecido a la descripción que ustedes tenían de Ginés, el jardinero. Sin vida debajo de la estatua. ¿Tiene marcas parecidas? Está completamente rajuñado en todo su cuerpo. O sea, tienen que sacar el cuerpo como para investigarlo, pero puedes ver eso en su cabeza, en su cuello. Está como así, como de pie, digamos. ¿Bajo de qué estatua está? De Todo la estatua de la Luz. Luz. Lux. Yo todavía estoy manteniendo un ojo en Linda. Bien. ¿Qué está haciendo Linda? Fuera de rango de... Lindy está intentando, pareciera que estuviera intentando respirar y vivir. Si le hablo, me responde. Hola. Voy a poner un contador de agresividad de Linda. Ok. Lo voy a poner en un 4. Vamos a ver cómo progresa. ¿Qué pasa si le mostramos este cuerpo? El otro cuerpo. ¿Quieres dejarla de ser tipo, mira? Claro, tipo... Sí, ya sé que está salvaje y no debe tener O conciencia. sea, ¿Quieres que lo puede- saque? No, lo sacamos, se supone. Nos puede ver, estamos todos alrededor de este cuerpo. Voy a gastar un punto de fear. Y escuchan Hola. de vuelta como No, retumbando en el lugar. Y pueden ver como, uy, pero de a poquito, muy sigilosamente, empieza a pasar por el pasillo izquierdo un poco de esta niebla. No llega al patio todavía, ¿Todos ustedes escuchan eso? pero se está acercando. Ujú. Sí. Lo cual no está bueno. No. Quiero cubrirle la boca a Linda. Para que no empeore. Dame una mordaza. Ok. No me quiero acercar igual. Está solo de una mano, ¿no? Sí. Ok, ok, yo tengo más experiencia manejando locos. Vos agarrá de la mano, la otra mano, yo tipo la... Ok. Le voy a agarrar la mano. No, Es una tirada de fuerza. No. Intentando agarrarle la mano, vos, la fortachona. Puedo usar
No. experiencia como hija del zapatero. No, mentira. 7, 8, 9, Ah, 8 espera, Con. Fear. Bien. antes de la consecuencia, poder re-rolear, voy a usar mi habilidad de Reassurance. Tipo, dale fuerza para que re-rolees los Duality Dice. ¿Tenés Ok, que gastar entonces. algo? No, es una vez por descanso. Listo, se hace una sola vez, así que usó de Reassurance Qué presión. en esto. Let's go. Tú puedes. La dificultad es 14. Ok, sí. Vamos. Te sentiste revitalizada, que sería por un total de 22. 21. con. Fear. Bien. No deja de tirar veces ese. Y lo agarrás de la mano por un minuto. Ante un ataque hostil, voy a mover el contador a 3. Le doy un besito. Y la agarrás así. No, Y le voy a Es por tu bien. amordazar para que no, lo mismo que nosotros, para que no respire la niebla. Cuando haces es como si la piel, como si la mordaza se hundiera. Como... Y le empezás a poner como a poquito. Empezás a atar. Es una tirada de finés. Con ventaja porque está sosteniendo a la Beatriz y la esposa. Le digo, Los esposos. esto es bueno. Te va a hacer bien. Crit. Bien. Puedes borrar un estrés y ganas un hope. La amordazás. El contador va a pasar un 2. Pero ahora. Empieza a hacer como un ruido así como extraño mientras está amordazada. Mientras tanto, ¿ustedes? Perdón, ¿la idea era amordazarla o ponerle un barbijo No, para que no se... para que no no la le haga esto. Para no le Para tipo Daniel. tape la cosa. Yo pensé que la estabas como. No, Ah, no. quiero que No, es tipo, le como- tape la Ah, cosa. bien, perfecto. Está como. Se le hunde un Como que poquito. algo le la molesta, nariz. pero no pasa nada. Sí. Mientras tanto, yo estoy lleguemos acá. El cuerpo está debajo de la estatua. ¿Hay algún rastro de sangre o algo que haya de donde venga, en teoría? No, no ves nada en particular en el camino. Lo que sí notas cuando ves hacia abajo, o sea, como que estas heridas están bastante secas dentro de todo. Y abajo es como si el cuerpo estuviera, mitad del cuerpo como hundido como en agua. Y es un agua de un color casi plateado, parecido. No toquen el agua. I'm not going to touch that shit. Alguien tiene un. Request getting patch. Voy a poner otro dado de contador. Este va a ser un Ok. de 12, que es para cuando la universidad se llene completamente de niebla. Ok. Vamos ¿Queremos ver la puerta cerrada del Sí. jardinero Sí. o queremos ver la pileta? Pues de pileta sale la niebla. Hacemos una tirada de knowledge mientras vamos a observar el cuerpo que me falta decir. O de instinto, si querés. Te dejo elegir. Sí. ¿Qué tan rápido está yendo la niebla? Está avanzando. Va avanzando lentamente por el pasillo, sobre todo izquierdo por ahora. 16 con Hope. Muy bien. Con ese número, podés notar como si en su bolsillo de acá hubiera algo como Una llave. un bultito que tiene acá. Él tenía la llave. Trato de... Voy a tratar de mover con el cuchillo para no tocar directamente a ver qué se ve y si lo puedo agarrar. Moves con la así mano. y puedes ver un pedacito de papel y una llave. Los agarras. Bien. Cuando agarras el pedazo de papel, puedes ver como una nota escrita como en manuscrito que dice: Ex tenebris lux. Ex tenebris lux. Ex luce potentia. Ex potentia timor. Y al lado puedes ver unas llaves que están como en un llaverito. No son unas llaves ordinarias, sino que tienen como símbolos engrabados. Una especie como de runas. Son runas mágicas. A veces, si bien no tenés mucho conocimiento mágico, per se, evidentemente está asociado con otro objeto mágico. Quizás algo que sí tenga runas también. Chicas, conseguí algo que quizás requiera de su expertise. Ok. Yo como soy la mina llaves, esto es mi Sí. territorio. Vos Muy Así haces que bien. yo me voy a llevar la llave y vamos a La puerta del jardinero. A la Sí, puerta del al jardinero. jardinero. Pasa que vamos a dejar a Linda acá. Mi miedo es que haga. Y se saque la mano y se vaya. Podemos. Podemos desesposarla y esposarla a mi mano. Ponerle fin. ¿Con K? Me Ponerle parece... fin. No, me parece que no podemos decirle a la directora: felicidades, encontramos a Linda, es una mujer pescado, le dejamos un tiro. Aparte, creo que van a querer, o sea, no tendríamos que, esto hay que
No podemos darle respuestas a esta gente. Sí. No pueden saber qué es lo que pasó acá. Los dos cuerpos, por si acaso, tenemos que llevárselos a Candela. Cierto. Nosotros nos encargamos de resolver esto, ellos se encargan de la burocracia. Voy a gastar un punto de fear para mover el contador a 11. Ok. Se empieza a ver como el pasillo derecho Ajá. se empieza a llenar Ok. como de niebla. O sea, el Bien. pasillo de la biblioteca está cubierto de niebla. El de la biblioteca. Sí. Voy. ¿Me diste la llave de la esposa? Sí, la saben, la saben. La saco. ¿Y si alguien sabe lo que significa esto? La agarra Y así, digo, se la saca. Y me le Está como confundida. ¿Qué vas a hacer? poso a mi mano. Ok. Hace. Hace una tirada de reacción de agilidad. Para ver si vos podés ser lo suficientemente más rápida que ella como para salirse. 16. Bien, perfecto. Ella se intenta zafar y la agarrás rápido. Bestie. Va a pasar a 1 el contador y te va a empezar como a tirar de a poco. Yo la Está tiro. agresiva. Pero No, está agresiva. una actitud agresiva más. Banken, queremos considerar, no sé si puede haber algo que nos puede servir en la biblioteca, si puede haber información, si puede haber un diccionario para traducir estas cosas de latín, porque Elena, la jugadora, sabe latín, pero Alan, el personaje, no fue a la escuela. She did. Lore. Ok. Será develado en otro capítulo. Ok. Voy a gastar otro punto de fiera. Ok. Beatriz te empieza a tirar y te quiere tirar hacia un costado Ok. y arrastrarte hacia adelante. Ok. Vas a tener una tirada de reacción de fuerza. Ok. ¿Puedo usar manotazo abogado para agarrarme a la estatua? Sí, puedes gastar tu experiencia gastando un punto de hold. Shit. Son... Son 14. 14. Es suficiente para mantenerla Ok. agarrada y que no se mueva. Pero, Me estate doy. atenta, esténse Ok. atentos, Ok. porque muy bien no se va a portar. Ya está completamente agresiva. Estoy pensando qué es lo que puedo hacer. Queremos tratar de ir a la biblioteca para ir rápido a ver si... La ponemos ella primero. Ajá. Voy a gastar otro punto de Hola, fiera. concha, me va a Empiezan a morder. ver cómo empieza a entrar dentro del parque de a poco por los vidrios rotos que rompió Sí. Linda. Todavía tenemos que encontrar a Al pibe. Alex. Que para mí está en la pileta. Piensa en lo Sí. siguiente. Sí. O metido dentro de uno de los lockers. Piensa en lo siguiente. Con el poquito vapor que había en la puerta, yo me volví loco y señalé una cosa. Ok. ¿Cómo cree que les van a afectar si ustedes si transpiran siquiera acercándose? Vamos al despacho del Vamos al jardinero. Soy el jardinero. jardinero. Bien, arrastrándola a Linda, van hacia el despacho ¿Necesitas ayuda? y pueden ver cómo Linda empieza a gritar. Y se empieza a desesperar cuando ustedes salen por la entrada, digamos, al pasillo izquierdo y ven enfrente la redacción y pueden ver como que ella quiere ir y ven como si fuera una especie de rastro de agua como yendo hacia la redacción. La O redacción. vamos a la ok. redacción con Linda. Vamos a la Se va a redacción volver con Linda. loca. Le digo, Bueno, vamos a la- ver si de casualidad tengo alguna reacción de ella. Le digo, de aquí fue que te sacaron. Decile, no, yo no me acuerdo cómo es la frase. ¿Cuál es tu evasión? Mi evasion es 13. Crítico. Pero tengo... bueno, entonces, Voy a usar 3 Hope para hacerte re-rolear eso. Perfecto. tengo por si acaso más uno en bonos de evasión porque la ataqué. Dice track. Es un 17. No, se pega. Si bien tiene el coso, se empieza a mojar el coso de la boca como que no puede hacer el ataque, pero sale como parte del chorro, así que vas a tomar la mitad de daño. Solamente por... y se empieza a humedecer todo eso que le pusiste en la boca. Son 6 puntos de daño físico. Empezás a sentir como si fuera una especie de ácido. Y más acaso un punto de estrés. Vos empezás a sentir como marca de Believe. Como penetrándote. Y empieza a avanzar, como que se está tirando. Haceme una tirada de reacción de fuerza. O vamos a la 6. La sigo. Bien. Y te va llevando así. Y puedes ver como con bancos, mesas o todo eso como una especie de madriguera. No sabes como si es algo como que se usó para ocultarse o algo en particular. Como en el fondo del aula. Ok. Puedes ver que esto está tapado como por una especie como de proyector, como que se bajó, como muestran filminas, ¿viste? Sí. Está como detrás, todo está armado. Y podés ver como dentro de esta especie como de lugar
puedes ver que ella mira y hace así. Y empieza a mirar y te mira a vos. Y mira una especie como de diario. Pero no diario íntimo, sino diario Sí, de publicado periódico. de publicación, un periódico de publicación. Sí, que yo Y lo podés ver ahí como si fuera una especie como de boceto, como que estuviera como haciendo algo, como practicando o viendo si lo iba a publicar. Y al lado puedes ver, y atrás puedes ver como una especie como de carta escrita, manuscrita. Y te mira así como para que la agarres. ¿Puedo tomarme un momento para leer la carta? Cuando la agarras así la carta, Me posee. no. Ah. Puedes ver que te la deja agarrar, no se pone agresiva. Puedes ver que es una especie de boceto, como de diario, que ella está viendo si publicaba. Y puedes ver cómo hace alusión a luces extrañas proveniendo de la piscina en la noche, a Juárez, que es Ginés, merodeando por los pasillos por las noches, y cómo ella se ve que hizo muchos seguimientos nocturnos tratando de investigar qué estaba sucediendo. Puedes ver cómo está como escrito en rojo, no, pero no debería publicar esto, como unas anotaciones. Sí. Y detrás vos podés ver una carta de un muchacho que le expresa su deseo de huir juntos. Y Firmado. puedes ver debajo que está firmado por Alex. Obvio que era un quilombo amoroso. Cuando eso sucede, puedes ver como este animal, como un espectro, como esparpajo, que era linda, como se calma un poco, agarra sus garras, queda sin vida Me sacó el espada. al lado de ustedes. Cumplió su cometido. Ay, era tan buena. Recuerda que te empacha. La voy a. Era como su guarida, tiene tipo mantas, una cosa así. La voy a tipo acostar y la voy a tapar y la voy a cobijar. Ahora que vimos. Saco la foto de Alex del folder de Calder. Se lo pongo, cuando yo le arreglo el cuerpo, se lo pongo en las manos a ella, entre las garras, cosas. Tengo una consulta, Gian. Porque nosotros ahora hemos visto la letra de Linda en esta carta, la letra de Alex en la carta de él. La letra de Linda en el diario. Sí, en el diario, en lo que está escrito para el diario, la letra de Alex en la carta de él. La letra del jardinero Es completamente diferente. La letra del jardinero es de lo que tenía el jardinero guardado, que no sabemos si es de él o no. ¿Es una letra que parece la que está tallada en el cuerpo de Linda? Es exactamente la letra que está escribiendo. Jardinero ocultista. ¿El jardinero estaba en un culto? La verdad no esperaba que el jardinero sea el responsable de todo esto. Posiblemente entonces él le hizo algo a ella porque Porque la vio merodeando. la vio merodeando y ella lo mató en venganza o algo, porque él que parece que está todo rasguñado y matado como por las garras de la criatura de Linda, ¿no? Claro, como que El jardinero. si conectan es como pareciera que en ese caso Linda pudo haber sido tal vez quien. ¿Y Alex? Pero, Voy a gastar otro fiel. pero eso es... Escuchan el coro cada vez más fuerte, pero esta vez es como disonante. Como si fueran como voces que no concuerdan en sí. Es como que está intentando cantar, pero no es placentero a los oídos. Necesito que todos me hagan... A ver qué puedo hacerlos hacer. Hago una tirada de reacción de agilidad para ver qué tan rápido se pueden tapar los oídos. Todos toman 8 puntos de daño mágico, como empiezan a sentir como un daño casi psíquico, como que envuelve su cerebro y es como casi insostenible y los obliga a taparse los oídos. Y al mismo tiempo, el contador pasa a 8 y empiezan a ver como ya el patio se está llenando de niebla. Van en dirección a la cafetería. Vamos a donde la está. cafetería para ir a la oficina. Van lo más rápido que puedan en dirección a la cafetería. Pueden ver como, bueno, es un lugar donde como si fuera una especie de café, donde la gente se junta a estudiar en general, más que uno se olvidó algún libro, alguna pertenencia en general, pero es un lugar bastante pulcro y sobre todo silencioso ahora, más que esos coros como que suenan de un momento y se calman. Y se acercan a una pequeña puerta que está más hacia el fondo.
pueden ver como esta... Es una puerta común y corriente, pero si se acercan, vos con la llave en la mano o vos la llave en la mano, puedes ver como un cerrojo que tiene exactamente las mismas runas que tiene la llave. Preguntita, cuando vamos para la cafetería, ¿puedo hacer una tirada porque quiero buscar algo en específico? ¿Qué? Mantequilla. O, sí, mantequilla o grasa, tipo para untar eso. Podemos decir que lo tenés en tu inventario. Ok. Porque te gusta comer, snackear. Sí, lo que quería que fuera... Porque lo que voy a hacer es agarrarlo. Ah, como, sí, Como cera. como cera. Sí, la mantequilla. O cera, manteca. así que- Bueno, está bien. Se puso manteca en los... La manteca se derrite con la No, por temperatura eso, corporal, tipo, entonces, grasa. ok, algo no derretible. Algo no derretible. Ok, Dos- Si de cera. repente se le empieza a derretir la manteca. Sí, pero se metió, abre un poco el tubo de manteca de cacao. Y... Mientras más cambiando, ¿sabes qué encontrás? Pan. También. Agarrás Con migas. manteca. Agarrás migas y tenés pan con manteca en los Mi oídos. pesadilla sensorial. Sí, sí. Bien. Ay, qué bueno. Buenísimo. ¿Alguien quiere pan? Bueno. Las mismas runas en el sí. cerrojo que en tu... Ujú. Sí, yo lo que quiero hacer es quiero usar mis herramientas para hacer lockpicking, porque yo tengo ventaja. Tengo ventaja para cerraduras que no son mágicas. Esto que no es una cerradura mágica. Pero yo lo que quiero hacer es gastar el único hope que tengo, porque en toda esta partida solamente tiré con hope una vez, cuando se podía ganar hope. Entonces voy a usar mi último hope ¿Y qué vas a hacer? para usar mi experiencia, porque quiero fijarme si hay alguna trampa o algo de esta cerradura. Bien. De si hay una trampa en que hay trampas. O sea, si la abrimos y entramos no pasa nada. O si cuando lo abramos, cuando entramos puede llegar a pasar algo. Hazme una tirada de instinto. A ver si puedes encontrar Sí. algo extraño. Instinto finesse. Lo que está buscando es instinto. Finesse es para abrirlo. Ok. Con mi experiencia entonces son más 2. Yes. En vez de más 0, así que... Ok, eso es con Hope, así que Bien. recupero 1, yay, por segunda vez en toda la partida. Pero eso va a ser un 7. No tenés idea. Bueno, Cualquier cosa, agáchense. Jijijaja. récenle a los dioses antiguos y estén listos para saltar. Voy Bien. a... Meter. Las runas como emiten como una pequeña luz roja como... Se abre la puerta. Puedo agarrar, no sé, algo sólido que tenga, no sé, un paquetito de lo que sea y lo tiro atravesando la puerta para ver, tipo... Unos pañuelitos descartables. Sí, no sé por qué pensaba, tipo, Un paquetito. como una, no sé, hierba curativa o lo que sea, como componentes. Sí, mágicos. Es una buena. Claro, en tipo hechos paquetitos como atados, sólidos. Un palo santo. Bueno, lo Claro. tirás. Un palo santo que tenías, tipo lo tirás. Incienso que te dio Beatriz. Lo tirás ahí. No hay ¿Nada reacción. reacciona? No. Bueno. Bueno. Si sos cultista y no tenés trampas en la puerta de tu guarida, ya empezamos mal. Con mucho cuidado. Y puedes ver un despacho, un jardinero, tiene un montón de herramientas de jardinería, tiene bolsas, tiene un montón de cosas. Es bastante desorganizado, es muy pequeño, está bastante desorganizado. Tiene un pequeño escritorio. En el escritorio vos puedes ver como una cajita que está cerrada y puedes ver como en ese mismo lugar, pero en la pared, puedes ver como un lugar donde hay varias llaves, pero queda solamente una llave colgada que dice natatorio. Es una llave un poco más grande que tiene también runas engrabadas, al igual que el que vos tenés. Delante vos podés ver como una serie de papeles, como todos mezclados, pero no están escritos. Se ve que como era un lugar donde escribía reflexiones. Pero lo que puede llamar más llamativo es esta cajita Perfecto. como Entonces- arriba de los papeles, como pisa papeles, pero es una cajita.
alguien téngame la linterna, yo voy a entrar y yo voy a chequear Pistola y si hay linterna. trampa. Te acercás, haceme por favor una tirada de instinto para tratar de buscar trampas. ¿Alguien le quiere asistir? Bueno, yo estoy con la linterna y la pistola por si acaso. ¿Quieres asistir? Sí. Bien, hace tu Gastón Hope y vos tirás un 2-6. Sí, thank you. Ok, eso es un... eso es un 23 para Nice. chequear si hay trampas o tiene algo raro esta caja. Vos notas que esta caja que no tiene llave. O sea, Y con está- Hope, así que gano un Hope. Exactamente. Vamos. Vos la ves, esta caja que tiene llave pero no la ves por ningún lado en particular, es una caja mundana. O sea, la podés quizás hasta abrir. No tiene ningún tipo de cerradura mágica ni nada. ¿O no? Ok, Digo, entonces abrila. voy a abrir la caja. Bien, la abrís. Vamos a decir con esa tirada, vos tenés experiencia en abrir cajas, así tipo... Abre. Y encontrás dos reflexiones escritas en papel. La primera, que data ya de hace una semana, dice: Alex reaccionó positivamente al bleed. No falta mucho para que su entrenamiento llegue a su fin. Estoy muy cerca de conseguirlo. Y otra, un poco más desprolija, un poco más extraña, se ve que la guardó acá para que alguien la encuentre, dice: ella estaba a punto de ser mía también, pero mi hijo me atacó. Ahora la escucho por los pasillos. Tengo que detenerla. Mi hijo. Por ahí, por él está diciendo su hijo a Alex. Alex, claro, si como fuera su primer, creación. Sí. Voy a gastar otro fear. Escuchan como de vuelta este coro disonante. El contador pasa a 7. Y necesito que todos me hagan otra vez una tirada de agilidad. De reacción. Ah, eso casi fue un crítico. Eso fue un crítico. ¡Vamos! 22 por mi parte. 6. 10. 9 puntos para Angélica. Ustedes no toman daño. Se logran tapar los oídos rápido. Vos te habías puesto como algo en las Sí, orejas, así que vas a tomar la mitad de daño. Tomás 4, vos 9. Quiero darle a Angélica un talismán que tipo me desabrocho del chaleco, Sí. que tiene My Protective Essence, y que cuando tomas daño puedes usar su magia para reducir un hit. ¿Qué van a hacer? Nos devolvemos al natatorio. Y me parece que tenemos que ir. Muy bien, vamos para acercarnos rápido al notatorio. Vamos a hacer a todos, les voy a hacer una tirada de agilidad para ver qué tan rápido llegan tapándose la boca, ¿cierto? Muy bien. Estamos Con barbijo. Por eso con ese barbijo. Sí, sí. Déjame tirarle la Sí, Por sí. eso la dificultad va a ser más baja. La dificultad es 10. 9. No puedes sumar un estrés. Puedes sumar un estrés y tirarlos de vuelta. ¿Le puedo sumar? Pues sos humana. No, peor. Bien, 13. bien. 5 con Fear. Yo gano un fear. Yo Perdón. 20 con Hope. 20 con Hope, vos ganas un Hope. Ajá, Hope. Yo le Lo que quería te iba a preguntar. preguntar, ¿puedo usar mi Wayfinder? No sé si sirve para el grupo, solamente para mí. De mi wifi. Mi Wayfinder. Que tengo cuando voy a un sitio que ya he visitado anteriormente, me puedo ir por el ¿cómo se llama? El camino más corto. Bien, vamos a decir eso. Como vos lográs encontrar un camino más corto y haces que tus amigas, que no les fue tan bien, aligeren el paso. Alex. Nadie que haya estado en este sitio con todo lo que pasó, con todo lo que nos pasó, puede estar como él estaba, tranquilo, moviendo los pies. O usar Voice of Dread again. Voy a decirle tipo: Linda, todavía te necesito. Ok, perfecto. Contra su dificultad. 17, 18. A ver cómo que hace. Empieza como a gritar, no es el grito escuchado, pero empieza como a gritar y a taparse de los oídos. Y los ve directamente a ustedes. Y se mete al agua. ¿Qué van a hacer? Están nadando en dirección a ustedes. Correrme lo más lejos que pueda del agua. Yo voy a hacer irme al lado contrario, Sí. porque quiero hacer dos cosas. Vas corriendo. Usar el Deft Maneuvers Sí. y por si acaso tengo el pasar desapercibido. Bien. Entonces, vas corriendo. Como a la otra, Posición y te saco vas la- como a la otra punta de la pileta donde viene él, digamos. Sí. Sin ningún problema. Llegás, te preparás y él
salta y cuando salta pueden ver una especie de criatura como con toda escamosa, con manos tipo garras, como la mandíbula tiene como descolocada y tiene como dientes afilados y ojos rojos, pero pueden ver que ojos que lloran bleed, con un color negro, potente. Salta, te ve a vos, Beatriz, que fue la que le hablaste, y te va a intentar rajuñar. Te va a dar si bien no es cómo funciona el ataque, te va a dar la oportunidad de reaccionar ante esto. Haz una tirada de reacción de agilidad para poder moverte. 14. Bien, perfecto. 14. Con un 14. Con Hope. Bien, él va a hacer una tirada de ataque y sería tu dificultad. Es un 11, así que no llega. Y te esquivas sin ningún problema ese ataque. Y pueden ver este monstruo que tiene como una especie como de cola, como medio como nereida, digamos, de alguna manera. Pero tiene la punta como si fuera una especie como de luz, como si fuera como una lucierna en la punta de la cola, así. Que emana como una especie como algo espectral alrededor. Y empieza a mover. Y cuando te ve a vos así, es como que la cola por un momento tiene tu cara y genera como si fuera una especie de ilusión tuya parada delante de él. Y la deja de hacer. ¿Qué van a hacer? Ok. Rápido. Le disparo. Bien, pum. Hace una tirada de ataque. Le pego un tiro. Rápido porque avanza el contador y la niebla va a ser más densa. Le disparo a la cosa blanca. Bien. Critical. Perfecto. Con un crítico ganas un hope y borras un estrés. Cuando le pega, le disparas directamente en el centro de esta bola, que es evidentemente un artífice con el que hace ilusiones. Por favor, te pido que tires por daño y lo vamos a duplicar. Ok, por si acaso no sé si tengo que anunciarlo antes o después. El Ranger Focus. ¿Le pones a Ranger Focus? Sí. Bien, perfecto, para sumar daño. Sí. Sería 2. Bien, pero ¿cuánto sacaste en el dado? 1. O sea, 3 3. puntos de daño. Toma 1 HP en ese ataque. Pero pegás directamente a la cola y como que se le daña. Y la tira hacia abajo. ¿Quién sigue? Sí, ya que tapo también le voy a pegar. ¿Le disparás? Sí. Bien, perfecto. Dale, Ok. tira. Escucha, bla, bla, bla. Sí, sí. Esto es 18. Bien, Más fines. 19. perfecto. Pega. Pega. Tira daño. 6. Con Le pega así y por un momento ves como un costado de él, ves como de repente piel humana y se puede camuflar de estas escamas que empiezan a tomar un color como un poco más rojizo. ¿Quién sigue? Porque tiró con Hope. Quiero como apuntarlo con mis manos y se me llenan las manos de unas runas negras. Sí. Y en su cuello aparecen como 2 manos espectrales negras que lo empiezan a ahorcar. Perfecto, vamos. Voy a probar. 10, 11, 12, 13, 14 con Hope. Con Hope, bien, pega. Con un 14 con Hope, encima siguen con Hope, excelente. Sí. Sumás un Hope y tira daño. Son de 10. Consulta. Porque ella le hizo las voces. Él está vulnerable, ¿no? Él está vulnerable, así que tienen ventaja. Ah, ok. Lovely. Gracias por hacerme acordar. No, porque yo tengo una cosa muy importante. No, pero gracias por hacerme acordar, para tener esa sneak attack. 7 con daño mágico. 7 de daño mágico. Puedes ver como el cuello te empieza a poner negro. Y por un momento se te saca así y puedes ver la cara de Alex. Ok, perfecto, 6 vos. Voy yo. Entonces yo voy a atacarlo con un spell attack. Sí. Entonces eso va a ser con finesse. Bien. Más 2. ¿Qué vas a tirar? Acá. Ahora te cuento. Ah, ok, misterio. Porque eso es con... Qué suspenso. O eso es con fear, lamentablemente. Tienes ventaja. Bueno, al fin me tocaba a mí, me tocaba a Pero mí. tengo ventaja, ¿no? Pues está vulnerable. Sí, Entonces, perfecto. eso es, por si acaso, esos son 14 para pegar. Pega justo. Genial, increíble, porque yo lo que le voy a tirar es que le voy a tirar con Rain of Blades, que en realidad, o sea, Alana saca un montón de, saca unos cuchillos y le tira. Perfecto. Entonces, voy a hacerle daño mágico. Bien. Kill the motherfucker. Ok, esos son 10. 12 puntos de daño mágico para él. Nice. Marca 12 HP. Cuando tiras tipo... Se empieza a clavar y como pueden ver como bleed empieza a salir de su cuerpo. Y es su turno, está furioso. Entonces va a agarrar y te va a dar vuelta, va a empezar a correr en tu dirección, Alana, y va a agarrar así y te va a intentar morder Ok. en el cuello. Ok. ¿Ok? Sí.
Es un 12. ¿Pega? ¿Cuál es tu acción? Mi evasión, no, 13. Nice. Intenta agarrar así Sí. y te corres sin ningún problema. Voy a gastar un fear. Y cuando gasto el fear... Al revés. No, está bien. Cuando gasto el fear, agarra así y te va a intentar pegar con su garra. Ok. Esto sería un 13, justo. 13 pega. Bien, este es menos daño igual. Tomás 8 puntos de daño físico. Y te pegas al costado así. Y retrocede un poco porque tomó muchísimo daño. ¿Quién sigue? Cuando te pega a vos, lo voy a hexear, Bien. lo cual te da +1 en Tirás de ataque. tu action roll y tu damage roll. Bien, perfecto. Sí. Te dejas pasar. ¿A todos o solamente Ah, No, el hex Sí. es sobre el bicho. Sí. así Sobre que- hechos para Sí. todos. Vos. Vuelvan acá. ¿Quiere ir otra persona o voy yo? como quieras? Porque si quieren yo vuelvo a gastar otro Hope y... mande. Mándale, vamos. Me da un poco de cosa igual este muchacho. Dale nomás. Dale nomás. Con... No, sin ventaja. O sí, pues está vulnerable. Sí, vulnerable. Sí, vulnerable, dale, mandale ventaja. Y te da un +1 al tirar. Ah, tirada más uno también. ¿Mm? Entonces, eso va a ser un 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, con el +1 ese de la tirada. Sí. Son 15 puntos de daño. No, daño no, Dios. Para atacar. Y después para el daño van a ser 2 de 8 más Más 2 de daño mágico. +1. Más Qué uno. miedo, estamos 2 ahí, de 8 más 3. Estamos ahí, Ay, debería haber dejado a otra persona y le pegué. No, no, No. importa. Dale, dale. No tengo que pedir perdón por las cosas. Poco Hop o Fear, me olvidé. Eso, no sé. Bueno, estará en la cámara y veremos qué sucederá. Muy bien. Esos son 2 7, así que voy a hacerle 14 16, más 3, 14 más 3, ¿no? Sí. Son 18. 17 puntos de daño mágico. Empieza a salir como a brotarle. Y empieza a caminar. Creo que era con Fear, porque creo que el que más alto era un 9 en el El dado nueve, de sí. Fear. Así que con Empieza a Fear. caminar hacia adelante. Pueden ver cómo se desangra completamente de bleed. Y en ese momento se pone al borde de la pileta. Y pueden ver cómo empieza a tomar la figura de él. Linda. Y cae en la piscina. Pueden ver como en el fondo algo brilla, como en una esquina. Color plateado e intenso. Y como este cuerpo ve directamente hacia ese lugar, hacia esa grieta, y va como si fuera como nadando con toda la fuerza. Y se choca contra él, como si fuera como tapándolo con su cuerpo. Y como que quiere hablar, como que no sale a hablar. Y hace así, hacia arriba. Y es como si fuera como esta corrupción como que le empieza a invadir el cuerpo de alguna manera. Y se petrifica en el fondo de la piscina. Pueden ver como la niebla empieza a bajar lentamente. Mientras el sol sale por los ventanales de este natatorio. Y un misterio, tal vez develado, tal vez no. Este grupo quizás se quede con más preguntas que con respuestas. Pero algo es seguro. Ya descubrieron el paradero de los 3 desaparecidos. Ah, Y con esto, el círculo del amargo y del retruco da fin a un nuevo caso. Alex, al igual que Linda, en sus últimos momentos recuperaron la conciencia y es una crueldad lo que el jardinero les hizo. Alex se sacrificó para tapar ese bleed que se estaba filtrando en la pileta. Lo admiro. Por suerte al final también vino Margo como para tratar de convencer a todo el mundo de que esto había sido una especie de peste, ¿no? Cerraron la escuela unas semanas más, clausuraron, no hubo cuarentena, no pueden ver los cuerpos porque se van a contagiar, ¿no? Medio la clásica de Candela de siempre, se los llevaron para hacer sus autopsias o lo que sea que hacen ellos. Y no sé, me parece que siempre termino con más preguntas que las respuestas que conseguimos. Todavía no sabemos qué fue eso el fondo de la pileta, no sabemos qué causó esto, no sabemos si el jardinero trabaja para alguien.
Esto no terminó.